PP y PSOE ya tienen la mirada puesta por completo en las elecciones autonómicas de Andalucía. Este fin de semana, en la cumbre progresista de Barcelona, Pedro Sánchez fue erigido como el líder capaz de hacer crecer el espacio de la izquierda, a pesar de haber perdido las 3 últimas convocatorias autonómicas, y la verdad es que no pintan nada bien las andaluzas. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo sigue atrapado en la explicación del pacto con Vox en Extremadura. Primero por la polémica sobre la prioridad nacional en el acceso a las prestaciones sociales y después rectificando a sus socios por decir que no subvencionarán a ONGs como Cáritas que acogen inmigrantes irregulares. En Castilla y León, Mañueco logró evitar que la campaña se nacionalizara, pero ahora el contexto es bien distinto. El juicio de las mascarillas y la Kitchen, el caso Begoña Gómez, la guerra en Oriente Medio, los escándalos, los conflictos bélicos y las alianzas controvertidas van a marcar el ritmo hasta el 17 de mayo. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. De abril de 2026. ¿Qué tal están? Buenas noches. Han pasado ya 35 años de la emblemática canción de los Celtas Cortos, pero en días como hoy, bueno, pues siempre volvemos a rememorar esta letra y a este grupo de la tierra que este fin de semana, por cierto, cerraba su gira por su 40 aniversario en Valladolid. Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado, dice la conocida melodía que no voy a cantar. También en política los partidos y los votantes se han transformado durante todo este tiempo y aquellos amigos de antes, los partidos de toda la vida, bueno, pues ya no son los mismos, pero bueno, vamos a dejar de ser tan nostálgicos, vamos a volver a la actualidad política, porque 36 años después, este día nos conduce, como estas últimas semanas, a los juzgados y comisiones de investigación. En la Audiencia Nacional hoy declaraba Luis Bárcenas por el caso Kitchen. El extesorero del PP fue condenado por la gestión de la caja B del partido, estuvo más de 8 años en prisión y hoy se sienta como perjudicado tras ser espiado por su partido para sustraerle la información sensible. Laura Zembranos, buenas noches. Ha dicho que tenía un audio en el que hablaba con Mariano Rajoy sobre la caja B, pero que mandó eliminarlo, vamos, que no tiene la prueba. Que Mariano Rajoy tenía conocimiento de la caja B del partido y del que había 2 copias, una en un pendrive que dice le sustrajeron y la otra en la nube, pero él ordenó a otro preso de la cárcel que aprovechando un permiso penitenciario lo borrara. Bárcenas también ha confirmado en sus casi 5 horas de declaración que en sus documentos las letras M.R. correspondían a Mariano Rajoy. Después de él, también ha declarado su mujer. Tenía alguna grabación, sí, efectivamente. De hecho, le doy la instrucción de que una grabación en concreto la tenga localizada. Le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información. ¿Y qué es lo que el interno, usted sabe cómo iba a cumplir, si estaba interno en Soto del Real, cómo iba a cumplir el encargo que usted le había hecho? Porque el interno previamente me había dicho que salía de permiso y que era el momento en el que podía realizar el trabajo que yo le había encargado. Detectó vigilancia, detectó que le seguían. Yo en ese momento, por supuesto que tenía esa sensación, pero yo todo lo achacaba a la prensa. Cuando entra el mercenario en mi casa, y cuando entra el mercenario en mi casa, mi primera pregunta es decirle que quién le ha mandado. Cambiamos de caso, nos vamos al Senado. Allí se desarrolla la comisión de investigación por presuntas irregularidades en la SEPI y los rescates a las compañías aéreas Plus Ultra y Air Europa. Hoy ha sido una jornada tensa. La exvicepresidenta del Gobierno ha acusado al PP de hacerla comparecer por ser candidata en Andalucía. Broncas aparte, sobre los rescates de Air Europa y Plus Ultra, Montero se desvincula. Hay informes que se han reconocido aquí como no firmados en el rescate de Plus Ultra que decían que la operación no era aconsejable. No es un rescate,
Es un préstamo según un procedimiento perfectamente establecido. Habla usted con el señor Ábalos y le dice: yo me encargo de la SEP. ¿Es cierta esa conversación? Si usted está queriendo decir que respecto a Air Europa yo he hecho algún comentario en esa dirección, no. La SEPI perdona a Plus Ultra. ¿Fue esta su última decisión? Ya tiene su foto, esa información no hace referencia a mí. Bueno, como verá, ha sido un agrio debate y desde el Partido Popular dicen que Montero ha quedado abrasada por la corrupción y que morirá políticamente el 17 de mayo en Andalucía. Pero hoy han dado un paso más sobre la presidenta también del Congreso tras conocerse los numerosos mensajes que se intercambió con Koldo García por la compra de mascarillas, pese a que siempre Armengol lo había negado. En total son 65 mensajes registrados por la UCO entre Armengol, en ese momento presidenta de Baleares, y Koldo, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Mensajes enmarcados en el caso mascarillas y que para el Partido Popular demuestran que la actual presidenta del Congreso también está afectada por la corrupción. Quiero seguir hablando de corrupción, porque además de Montero, otra mandamás de Sánchez ha quedado abrasada por la corrupción la semana pasada. La expresidenta de Baleares y presidenta hoy del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. La gran amiga de Koldo y gran protagonista del último informe de la UCO. Alguien que lleva 2 años mintiendo a todo un país, cuya declaración de hace unas semanas en el Supremo ha quedado desmontada por completo. La acusación popular, encabezada por la asociación Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por 4 delitos: corrupción, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. Además, también pide que se cite a Pedro Sánchez como testigo. En contra, el escrito de defensa de Begoña Gómez pide anular el auto del juez Peinado. Le acusa al magistrado de montar una realidad paralela para llevarla a juicio. Bueno, venimos de un fin de semana donde Pedro Sánchez ha dado un chute de autoestima tras la cumbre progresista de Barcelona, donde él ha asumido el timón del barco de la izquierda entre las loas de los dirigentes de otros países, la mayoría sudamericanos. De eso va hoy nuestra cuestión del día en las redes. Sí, sobre esa cumbre les hemos preguntado hoy en nuestras redes sociales si creen que le ha servido a Pedro Sánchez para reforzar su imagen. El 25% considera que sí, pero hasta un 75% de nuestros votantes cree que esto no ha influido en la percepción que tiene el ciudadano sobre el presidente del Gobierno. Bueno, pues con este asunto vamos a arrancar un día donde, lo comentaba antes con los compañeros, hay mucha actualidad por todos los flancos. Hoy me acompañan en el Plato de Madrid Hugo Pereira, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esther Jaén, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y se incorpora a cuestión de prioridades Josué Cárdenas, que además es de la tierra, de mi tierra, es salmantino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues un gustazo estar aquí con un salmantino, evidentemente, con mis compañeros y hablar para toda Castilla y León. Es un auténtico honor y estoy encantado. Hoy te ven en casa, ¿eh? Josué. Efectivamente, eso, joder. Bueno, Hugo Pereira ha estado este fin de semana en esta cumbre que comentábamos antes de Barcelona. Allí Lula da Silva ha llegado a decir que Sánchez ha conseguido que crezca el rebaño del progresismo. Y yo te pregunto si esto no es un poco ficticio, Hugo, viendo los resultados electorales, lo que arrojan las encuestas, excepto la del CIS, que luego veremos, o es que había que resaltar que el único líder de izquierdas en Europa es Pedro Sánchez. Bueno, ¿qué se buscaba con todo esto? Siempre hay cierta escenografía y escenificación, digamos, en estos actos, ¿no? En estas cumbres. Lo que se intentaba es buscar un foro, es decir, una cumbre, efectivamente, en la que Sánchez pues, pudiera lanzar un mensaje contundente. Yo creo que en este caso fue clarísimamente en contra de la ultraderecha, ¿no? Que fue lo que repitió, y sobre todo que tuviera cierto impacto a nivel internacional. Es decir, Sánchez está, el gobierno en general, está con la dimensión internacional cuando esto es histórico, ¿no? Cuando lo nacional no funciona o hay problemas o hay dificultades, pues siempre un gobierno intenta ir a lo internacional, ¿no? Y está con esas. Yo creo que, en fin, a ver, un baño de masas fue, evidentemente, o sea, fue un evento enorme, con más de 3.000 personas, la verdad que tengo que decirlo, ¿no? La organización muy bien montado, las cosas como son.
tanto a nivel periodístico como a nivel de los militantes que pudieron acceder ahí, y luego sobre todo fue un baño de masas para Sánchez, ¿no? Y sobre todo la intención del gobierno no era otra que montar, como digo, un escaparate para que Sánchez pues pudiera verse ahí rodeado de perfiles internacionales y potenciar su dimensión internacional, ¿no? Insisto, en todo siempre hay cierta escenografía y cierta escenificación, como es evidente también lo hubo en esta cumbre, digamos, progresista, ¿no? En todo caso, es indiscutible que fue un baño de masas para Sánchez, y es indiscutible que ha proyectado la imagen internacional de Sánchez. Son dos cuestiones indiscutibles, pese a que, insisto, hay mucha escenografía también. El problema es que al día siguiente vuelve a España y vuelve otra vez el caso Begoña Gómez, vuelve otra vez, caso Ábalos, caso Mascarillas. La realidad, hablaba Hugo de dificultades, bueno, más que dificultades diría yo, es así, de severa, ¿no?, para el propio presidente, ¿no?, por mucho baño de masas que se haya dado este fin de semana en Barcelona. Sí, bueno, quizás necesita esos chutes de baño de masas para soportar después lo que le espera en casa, ¿no? En casa me refiero en la política nacional, que, en fin, entre la mujer, el hermano, que vendrá pronto también el juicio, el caso Mascarillas, que es una de las muchas piezas que van a salir, pues y luego la incapacidad prácticamente de hacer casi nada del gobierno. El gobierno que está maniatado porque tiene unos acuerdos en el Parlamento que son puro equilibrio y aritmética parlamentaria que no le da, porque sin Junts, o ahora con Junts sí, pero entonces sale Podemos, estira de la manta y le asoman los pies, entonces tiene muy difícil, ya dijo él, que había que gobernar a pesar del Parlamento. Claro, es que con el Parlamento se le pone muy cuesta arriba, entonces el panorama es difícil aquí. También te digo que la oposición, en este caso el Partido Popular, Vox, etcétera, le puso en bandeja la cuestión internacional a Sánchez. Las cosas hay que decirlo, ¿no? Estamos perdidos la oposición. Es decir, el no a la guerra, que fue lo que más, o sea, aparte de lo del ultraderecha, como decía, también lo más que se escuchó, y incluso hasta lo cantaban los 3.000 personas que estaban ahí, incluso hasta personas, digamos, extranjeros de fuera, que no conocían el español, pues también se unían y decían, no a la guerra, no a la guerra. Es decir, se lo ha puesto en bandeja la oposición, las cosas como son. Y yo creo que en esa cuestión, que al final también es internacional, pero enroca en lo nacional, le está funcionando. Las cosas como son. A Sánchez el tema del no a la guerra, que podrá ser eslogan, lo que se quiera en parte, por supuesto. O sea, en política, en muchas ocasiones hay eslóganes. Bueno, en este caso eslogan, y también creo que una posición también a nivel España, digamos, evidente, ¿no? Sí, pero más allá, o sea, es un eslogan, pero también además con posición, insisto, a nivel internacional y geopolítico. Pero está siendo bien. Yo creo que la oposición no está sabiendo, en este caso, insisto... Yo no sé hasta qué punto te sale bien. Pedro Sánchez no ha posado, permitidme la comparación, con Eisenhower o con Juan Pablo II. Pedro Sánchez ha posado al lado de un presidente que ha estado 500 días en la cárcel, como es Lula da Silva. Ha estado con un exterrorista como Gustavo Petro. Ha estado posando con la señora Sheinbaum, que le caracteriza el hablar mal de España, el hacer vernos que tenemos una historia negra y una historia por la cual tenemos que pedir perdón. Yo no quiero que esos sean mis aliados, yo no quiero una foto con ese tipo de personajes. Entonces, que se quiera hacer fotos, que se quiera dar ese baño de aplausos con los suyos, pues evidentemente eso es cerrar mucho el círculo. Creo que no eres un líder internacional amplio cuando tus socios son Lula da Silva, ya les digo, el hombre que estuvo 500 días en la cárcel, o el señor Petro, que su pasado solo hay que estudiarlo, hay que mirar dos cuestiones en Google para darte cuenta que te mancha el hecho de posar con ellos. Esos son los apoyos que tiene, y creo que la oposición estuvo con María Corina en esas mismas fechas, en esos mismos días, y creo que es una fotografía que le viene mucho mejor a PP y a Vox posar con María Corina que posar con Petro, que seguramente pierda las siguientes elecciones, o con el señor Lula da Silva. A mí nunca me gustó en general, pero hablo de gente de derechas o de personas de izquierdas, esto de arrogarse, digamos, el que el presidente del gobierno tiene que representar a ti. El presidente del gobierno tiene que representar a todos, ¿no? Y a todos significa a sus votantes, como también a los que no son sus votantes, porque evidentemente, en fin, creo que a sus votantes tampoco le agradará el que Isabel Díaz Ayuso vaya y se haga fotos con Javier Milei. Esto de este fin de semana iba de progresismo, ¿no? De liderar la izquierda. Eso para empezar, es decir, que no era un acto institucional de gobierno, era un acto, que se llamaba, aparte de esa la broma que se escuchaba ya, se llamaba Global Progressive Mobilization, pero se podría haber llamado PSOE.
porque además Bueno, estaba organizado por el PSOE, estaba arropado en fin, por el PSOE, y podría ser perfectamente un acto del PSOE. Esa es la realidad. El secretario general del PSOE es el presidente de la Internacional Socialista. Claro, pero me refiero también... Y las cuentas de la Internacional Socialista están en España. Bueno, eso es por lo que parece ser que se le denunció a Sánchez, que salió esta información hoy, en fin, no es mainstream la información, pero salió, veremos en cómo continúa, ¿no? Y digamos la información que vamos teniendo los periodistas sobre esa cuestión, pero insisto, esto no fue un acto de gobierno, fue un acto de la Internacional Socialista, auspiciada en este caso por el Partido Socialista, con lo cual enmarcada por y para los votantes socialistas. Y así es como hay que entenderlo. Y habrá muchos votantes que le encante... Bueno, vamos a avanzar, Hugo. Esto ha sido este fin de semana. Vamos a lo que ha ocurrido hoy, que es esa declaración ante el juez del señor Bárcenas por el caso Kitchen. Hay que recordar que Bárcenas fue el principal condenado de la financiación irregular, ilegal del Partido Popular, que no es un santo, señores, que ahora está sentado ahí, bueno, pues porque es, digamos, el perjudicado. Pero bueno, hoy, desde luego, lo que ha hecho Bárcenas es desquitarse contra el Partido Popular. Y yo te pregunto, Esther, ¿crees que el actual PP, el PP de Mariano Rajoy, ha conseguido desvincularse del todo de este caso? ¿Que esto no le va a pasar factura? ¿Que esto fue hace 10 años y la gente ya lo ha olvidado? Yo creo que esto ya está amortizado y creo que no le pasa factura. Ahora bien, le da alas al gobierno, en todo caso, para decir, mira el PP, qué horror, qué tal... Para el empate, ¿no? Sí, para ir a empatar. Sí. Es decir, el argumento, para mí, del mal político siempre, pero que lo utilizan todos, lo utilizan derecha, izquierda y medio pensionistas, es, bueno, pues, si este es igual que yo, al final, vótame a mí, que soy de los tuyos, ¿no? Pues esa es la mala política y, lamentablemente, esa es buena parte de la política que se practica hoy en España, por todas partes. Dicho esto, yo creo que a Alberto Núñez Feijóo el caso Kitchen no le afecta, porque es una cuestión que ya se decidirá si son culpables o inocentes quienes se sientan en el banquillo, pero que es una cuestión que afecta al gobierno de Mariano Rajoy, al que fue su ministro del Interior, al que fue el secretario de Estado de Seguridad, etcétera, etcétera. Está muy acotado ahí, ¿no? Y entonces el señor Feijóo era un presidente de Galicia bien valorado y seguramente tendría muy buena relación con Rajoy, pero no creo que hablase con Rajoy de las cuentas B del Partido Popular. No, yo lo que creo, y por contextualizar, antes cantábamos 20 de abril del 90, esto no ha sido en el 90, pero prácticamente, porque cuando se han producido estos hechos, la generación de Hugo y la mía, yo no iba ni al instituto. O sea, para que nos hagamos una idea de muchos de los espectadores jóvenes que nos ven... No, es que sois muy jóvenes también. Eso también es verdad, claro. Pero para contextualizar, o sea, mi generación, ¿no? Esther y yo nos acordamos perfectamente. Sí, perfectamente. Pero mi generación, digamos, la palabra corrupción está asociada a la realidad, cuando hemos empezado a votar, a la realidad del Partido Socialista, de este gobierno, el que ahora mismo ostenta el poder. Los casos diarios de todas las mañanas, portadas referidas al Partido Socialista, los 24 años que hoy le piden a Begoña Gómez, a la mujer del presidente, quien comparte cama con el presidente del gobierno, me parece un notición absoluto. Entonces, la realidad es que de esa época no queda prácticamente... ¿Tú crees que a Mariano Rajoy, que por cierto no fue nunca imputado por este caso, esto tampoco le va a pesar factura ni le va a... Yo creo que el PP ya purgó... Porque el PP sigue tirando de él. La moción de censura que la defendió Ábalos, recordamos, o sea, esto para la moción de censura que sacó aquel gobierno de Rajoy, defendida por Ábalos, o sea, ojo al personaje, pues yo creo que ya purgó el Partido Popular, ya perdió el poder. Parece que nos traía Pedro Sánchez una nueva manera de entender la política, la transparencia, la no corrupción, y lo que nos hemos dado cuenta es que no es que sea más de lo mismo, es que realmente a esto de corrupción no les gana nadie. Por lo tanto, yo creo que se ha pasado página. Además, los juzgados han determinado que María Dolores de Cospedal y el Partido Popular no van a estar dentro de este juicio, y por lo tanto yo creo a otra cosa mariposa y hablar realmente... Bueno, van a declarar, Van a declarar el jueves el señor Rajoy, y no sé Cospedal qué día es, pero vamos, que en breves días van a declarar como testigos, entiendo. ¿Cómo lo ves? Caso Kitchen. Pues a ver, yo veo que evidentemente hay cuestiones que no son de fe. Me refiero que Feijóo no estaba ahí cuando se estaba perpetrando la Kitchen, la operación parapolicial de Estado, no estaba ahí. Eso, en fin, o sea que no se le puede intentar involucrar a Feijóo cuando materialmente no estaba ahí. Entonces hay cuestiones que al final no son de fe, no es de yo creo, yo dejo creer, no estaba ahí. Es un hecho objetivo que Feijóo no estaba ahí, ¿no? Eso punto número uno, pero también es objetivo decir que esto va a afectar bastante a la marca del PP.
O sea, marca el PP como concepto general, digamos, no a Feijóo, porque Feijóo, insisto, yo creo que no se le puede, en este caso, evidentemente, pues poner las culpas de lo que haya perpetrado el gobierno de Mariano Rajoy, es evidente. Entonces, ¿a quién? ¿A Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas? No, yo creo que la marca PP, en el sentido de que a nivel nacional, esto, ¿sabes a quién va a beneficiar? No tengo la varita mágica, pero estoy convencido, a Vox. Si Vox está cayendo en las encuestas, como estamos viendo, o en las elecciones está en caída, esto va a acabar beneficiando a la ultraderecha. Estoy completamente convencido, porque volvemos a lo del bipartidismo. Decía antes Esther, la mala política. Bueno, en fin, en parte sí, claro. El gobierno lo que quiere hacer es igualar. Oye, mira, yo tengo mi caso de corrupción, caso Koldo, y el PP tiene el caso Kitchen. Bueno, eso es lo que quiere hacer, igualar. Por supuesto, esa estrategia del gobierno clarísimamente. Y yo creo que en parte, no digo grosso modo... Son dos casos completamente diferentes, no, por supuesto, en el fondo, en las formas y en los Vox tiempos. Pero Vox va a crecer, estoy convencido. Insisto, no tengo la varita mágica, se verá con el paso de las semanas, meses, pero quien va a crecer aquí, quien va a salir beneficiado en este caso, es la ultraderecha. Estoy completamente convencido. ¿Qué os parece que María Jesús Montero se desvincule completamente del despilfarro, de las ayudas o ayudas irregulares a las dos aerolíneas, a Plus Ultra y a Air Europa, como ha hecho hoy en la comisión del Senado? Bueno, es este neolenguaje que nos intentan cambiar, no le llaman rescate, ha utilizado otro término, pero la realidad es que evidentemente ella nos lo dijo, soy la mujer con más poder dentro de la democracia y me voy a bajar de los cielos y voy a ir hacia los andaluces a intentar salvarles. Eso es lo que nos contó. Por lo tanto, si usted era la mujer con más poder dentro de la democracia y con más poder dentro del gobierno después del número uno, después de Pedro Sánchez, del marido de Begoña, pues yo creo que tendrá responsabilidades y no puede ni eludirlas ni evadirse. Lo que tiene que hacer es asumir que Plus Ultra, que esa compañía pues fue rescatada con el gobierno con unos fines muy concretos y que evidentemente, eso sí, tiene la suficiente reciente en el tiempo como para afectarle en Andalucía y para que le pueda pasar factura y que María Jesús Montero se acabe el 17 de mayo como activo político para el PSOE. Me hace gracia porque has definido a Pedro Sánchez como el marido de Begoña. Sí. Es al revés, ¿no? Sí. Begoña es la mujer de Pedro Sánchez. Bueno, sí. Se puede dar la... Bueno, vale, sí. Todo es opinable. Esther... Yo, de todas maneras... Claro, ella era toda vicepresidenta primera, ministra de Economía y Hacienda. Ella es lo que ha dicho. Ella era, desde luego, la titular de Hacienda, sin duda. Pero el rescate de Plus Ultra se aprueba en un Consejo de Ministros, en el que interviene José Luis Ábalos defendiéndolo. Ojo, que él luego dice, no, bueno, pero sí, lo defendió. Y bueno, en fin, con el tiempo se verá. Es todo el gobierno el que aprueba ese rescate. Con respecto a María Jesús Montero, yo creo que no le va a ir bien, es evidente, en las elecciones de Andalucía, pero no será por Plus Ultra. Sí, claro. No será por Plus Ultra. No seamos ingenuos que esto no va a ser por Plus Ultra. Y luego, en el tema del rescate, ha habido un momento en la comisión... Bueno, pero que en precampaña tenga que ir a una comisión de investigación en el Senado y veamos estos rifirrafes y todo... No es. No quiere decir que vaya a afectar al voto, pero bueno, todo se mezcla, ¿no? Que al final, ella hoy decía, me han querido meter aquí para entorpecer mi campaña electoral, yo tenía que estar hoy en Andalucía dando mítines. Lo debe haber repetido 27 veces, hasta que le han llamado la atención. Sí, bueno, pues en vez de estar dando mítines, un día va a la comisión del Senado y tiene que contestar, que ha contestado unas cosas y otras no. De hecho, ha dicho, cuando le han preguntado, bueno, pero usted tomaba la decisión... Y digo, ¿yo? ¿Usted cree que yo leía los informes de las empresas de la SEPI? ¿Cómo? ¿Está diciendo que no los leía? Y dice, evidentemente, la ministra no. Hay gente que lee los informes, o sea, los balances y luego me hacen informes. Eso es lo que no me parece descabellado, ¿eh? Yo lo que creo es que la realidad ya es bastante grave, digamos, tenemos un caso Koldo, es decir, un caso de corrupción que entró en el gobierno, me refiero a Ábalos, que es lo que está en estos momentos determinado, ¿no? Ábalos, desde luego, en fin, no sé cómo acabará el juicio finalmente, y no soy juez, pero está hasta arriba de basura, como se dice, ¿no? Tenemos un Santos Cerdá, en fin, yo no veo por qué hay que exagerar las cosas, y me refiero al Partido Popular y me refiero a Vox, digo, hay un caso de corrupción grave que afectó al gobierno, que entró en el gobierno. O sea, ¿crees que hay que fijar más el tiro, ¿no? Y no disparar a todo lo que se menea? Es que María Jesús Montero, culpable, Sánchez, el número uno, tal. Bueno, oye, no hay ni un informe de la UCO que diga que María Jesús Montero conocía el caso Koldo, que a María Jesús Montero, digamos, participó en el rescate, digamos, y presionó para que haya... O sea, no existe nada. No conocía a María Jesús
Jesús Montero a Koldo. Mira, termino, no existe nada desinformado. Y segundo, no se conocía de nada. Al segundo a María Jesús Montero, es decir, al alto cargo María Jesús Montero que está investigando, lo cierto, y esa es la realidad, y esto lo decía María Jesús Montero hoy, pero tiene razón, se le está investigando por cuestiones que fueron a posteriori de cuando estaba en la SEPI. Sí. Esa es una realidad. Eso es una realidad, es decir, no estaba en la SEPI esa persona, Vicente, a quien se está investigando, cuando perpetró por lo que se le está investigando. Esa es la realidad, insisto, creo que el caso Koldo es muy grave. No seré yo quien rebaje, digamos, la importancia y la gravedad del caso Koldo. Es un caso de corrupción que entró en el gobierno de la mano de Ábalos, como es evidente. Pero insisto, ceñámonos a lo que hay. Yo creo que se puede hacer una oposición de verdad, una oposición real, una oposición sin cuestiones histriónicas, sin exageraciones. No, o sea, no está imputada María Jesús Montero, no está imputado Sánchez, no hay ningún informe de la UCO que diga que ambos participaron en el caso Koldo. Esa es la realidad. Pero... Y no todo el mundo, por estar en el gobierno, ya está pringado por el caso Koldo. Esa es la realidad, no es así. Sí que es grave que se rescate una aerolínea amiga o una aerolínea con la que podía tener... Sí, ese es el eufemismo que habéis utilizado. No, es verdad, son préstamos. Yo no uso nada. Yo estoy diciendo lo que hay. Es una vergüenza el caso Koldo. Es una auténtica vergüenza, pero es un préstamo. Un eufemismo. Es un préstamo. Entonces se utiliza como lo de no decir la verdad y cambiar de opinión. Pues bueno, si le queréis vender ese mensaje a la gente, venderlo. Nada porque yo soy periodista. Bueno, tranquilo. Pero tranquilo, déjame hablar. Tranquilo. Bueno, pues te veo nervioso. El caso es que es grave que se apruebe en un Consejo de Ministros un rescate frente a otras aerolíneas a las que se le podía haber rescatado con la misma categoría. Se rescata a una en concreta porque, casualidad, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, podía tener intereses de negocios con, en este caso, esa aerolínea en concreto. Llama la atención y hay que investigarlo. Y la gente tiene el derecho de estar indignada por esa cuestión en concreto. Y para eso existen las comisiones y para eso se está Quiero que hablemos unos segundos del caso de Begoña Gómez. Ya hemos conocido tu opinión, Josué, pero claro, ya no es Sánchez ni los ministros los que acusan de imparcial al juez Peinado. Hoy Begoña Gómez, en este escrito de defensa, lo hace a través de un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid. Yo no sé, Hugo, Esther, ¿qué creéis que busca? Si es una presión más a los jueces, cuando estamos viendo que la Audiencia Provincial de Madrid, todo hace indicar que sí que la va a llevar a juicio. Todo hace indicar. Esto es una suposición mía, pero bueno, viendo un poco el recorrido judicial y las correcciones que le ha ido haciendo al señor Peinado. A ver, yo creo que ella está en su derecho de llevar la línea de defensa que quiera. Y la línea de defensa que lleva ha sido invariable y yo creo que va a ser poco exitosa, que podría haber ido por otros derroteros y a lo mejor le hubiera ido mejor. Pero ella siempre, no ella, su abogado, siempre ha insistido en que todo esto es una especie, por decirlo de forma coloquial, una especie de cacería, que ha sido un caso en el que el juez ha utilizado la justicia prospectiva, en el que, en fin, se han vulnerado derechos y por ahí va a seguir yendo. Yo no sé si... Pero fíjate, yo considero que no me parece mal que Begoña Gómez lo haga, y que lo diga y que se defienda y a través de su defensa. Hombre, está en su otra derecho. cosa muy distinta es que lo haga el gobierno, que el gobierno defienda a la mujer del presidente. Eso es otra cosa. Eso me parece bastante distinto. Que salgan 3 ministros, como los de Palacagüina, en la mesa del Consejo de Ministros, compitiendo por a ver quién la dice más gorda sobre el juez Peinado, Gómez? Sí. Me parece de aurora boreal. Es decir, es más, yo he hablado con algún miembro del gobierno que tienen su opinión sobre Peinado y sobre el caso, y a lo mejor no difiere demasiado, pero que consideran que eso ha sido un error y que eso nunca debió hacerse desde la sala de prensa del Consejo de Ministros. Yo separo también ambas cosas. A mí que el gobierno critica a los jueces, en fin, me parece ir en contra de la separación de poderes en España. Eso es evidente. Es decir, lo he criticado siempre, desde el principio hasta el final. Es decir, que salgan personas, miembros del Poder Ejecutivo, criticando a miembros del Poder Judicial, me parece una vergüenza. Y lo digo yo, que creo que el juez Peinado, insisto, tengo las peores de las opiniones del juez Peinado. O sea, es decir, creo que evidentemente está haciendo una instrucción cargada y plagada de errores, una instrucción con corregidas por la Audiencia Provincial de Madrid. Bueno, sí, pero la acotaron y limitaron bastante, eso es evidente. Es decir, pero si no, lo he dicho alguna vez, si lo ponemos al peso, defiende más la instrucción del juez Peinado que los errores o los excesos que ha cometido, que es verdad que son varios. También digo que el corporativismo que hay en el Poder Judicial es increíble. Ojalá lo tuviéramos nosotros a nivel político. Ojalá, desde luego. O sea, el corporativismo, o sea, yo no he visto prácticamente en toda la historia democrática sanciones del Consejo General del Poder Judicial a jueces. O sea, prácticamente eso no se ha visto. Esa es la realidad, ¿no? Eso, punto número 1. Punto número 2, hombre,
que el juez Pinados está haciendo una instrucción con cargado componente político, no hay más que ver la alusión que hacía en su auto a que Pedro Sánchez es ahora un rey absolutista. En fin, no se corta ni un pelo el juez Peinado. Insisto, yo teniendo las peores de las percepciones del juez Peinado, en fin, critico absolutamente que el gobierno salga a criticar al poder judicial, porque insisto, el gobierno es poder también, es poder ejecutivo. Se está cargando la separación de poderes con esas críticas. Lo digo así de claro, insisto, siendo yo uno de los críticos del juez Peinado. Eso además es gravísimo en estos momentos. Vamos a cambiar de asunto porque el pacto entre PP y Vox en Extremadura, acordado la semana pasada, ha provocado ya las primeras fricciones, desmentidos y rectificaciones entre ambos socios. Los de Abascal tienen claro que no se seguirán subvencionando a las ONGs que acojan inmigrantes irregulares, entre ellas incluso a Cáritas, algo que hoy ha desmentido Miguel Tellado y que el Partido Popular también lo ha hecho a esta organización. Laura, pero Vox insiste. Sí, porque hoy el portavoz de Vox dice que ese acuerdo en Extremadura garantiza que se va a luchar contra la inmigración, que el objetivo es ni un MENA más. Habla de repatriación a los países de origen y de que los españoles tengan prioridad sobre los inmigrantes. Pero lo cierto es que muchas de estas afirmaciones no son competencia de las comunidades autónomas. Este pacto consagra un principio que para Vox es irrenunciable. Los españoles, primero. Prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, en ayudas y en prestaciones sociales, y endurecimiento también del régimen disciplinario de los MENAs, acuerdos de repatriación de inmigrantes ilegales a sus países de origen. Ni un MENA más. Ni uno. Así de claro. Tanto Fuster de Vox, al que acabamos de escuchar, como Miguel Tellado del Partido Popular citan Aragón como la siguiente parada. Parece por su discurso que ambas formaciones están de acuerdo en ir cerrando pactos por orden, según se celebraron las elecciones. El PP sale a defender de momento el primero de esos acuerdos. No será impugnado por los tribunales. Al contrario, que ocurre con los pactos de Sánchez. Sus amenazas del día a día no nos intimidan. Que se atreva, ahí lo denuncie. Le estaremos esperando. El acuerdo de Extremadura es una gran noticia y esperamos celebrar idéntico éxito dentro de unos días también en Aragón. Y Castilla y León mira de reojo lo que está pasando en Extremadura y en Aragón. Aquí Partido Popular y Vox ya negocian un futuro gobierno y como representante de los populares, el recién elegido presidente de las Cortes anima a seguir avanzando. Son cuestiones que en cada comunidad autónoma tienen peculiaridades como lo tiene Castilla y León y por lo tanto, pues bueno, vamos a ir avanzando sobre esos temas. Desde el PSOE aprovechan para atacar este acuerdo y los que vengan intentan enemistar a PP y a Vox. Montse Mínguez recuerda que en Andalucía, en plena precampaña, el PP insiste en que no quiere pactar con Vox y por ello la portavoz del PSOE dice que deben aclararse. El señor Feijóo presentó un acuerdo para gobernar con Vox en febrero. Ese acuerdo se ha materializado en Extremadura en abril. Ahora no lo quieren en mayo para Andalucía y lo querrán para Aragón y Castilla y León. Que se aclaren, porque si tan malo es, que no lo firmen. Como cada mes tenemos el sondeo del CIS y como cada mes el PSOE lidera la intención de voto si ahora se celebrarán elecciones generales. La novedad es que en esta ocasión los socialistas disparan su ventaja y superan los 13 puntos a los populares, que también crecerían pero en menor medida. Según el barómetro, caen el resto de formaciones, tanto Vox como Sumar y Podemos. Esta última apenas conseguiría un 2% de los votos. Bueno, a esto hay que añadir que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sacan la mejor valoración de los líderes políticos por delante de Feijóo y Abascal. La verdad es que, bueno, cuando vemos estos datos, a veces nos da la risa en programas de actualidad, pero cuidado porque hablamos de un centro público en el que se invierte dinero público, donde hay, y eso hay que reconocerlo, grandes expertos en demoscopia y que hasta la llegada de Tezanos había tenido una gran relevancia. Os voy a pedir que me deis un titular, casi un titular de periódico sobre lo del CIS. He escuchado así por aquí a Esther Jaén que decía, madre mía, no sé si te quedas con madre mía o añades algo más. Madre mía, otro CIS de Tezanos.
Bueno, pero esta vez la diferencia es más grande, ¿eh? O sea, esto ya es dispararse a lo más alto. El problema, a ver, los resultados son vergonzosos. Es decir, cuando una encuesta va en contra de todas las demás es vergonzoso, ¿no? Pero el problema del CIS Tezanos, y es rápido esto, no es la cocina, es que no hace cocina. Es decir, que sobrerepresenta evidentemente las muestras del Partido Socialista y no las cocina. Es decir, cuando haces una encuesta... hay que trabajarla. Como politólogo, hay que trabajarla y digamos, cuando está sobrerepresentada una muestra, hay que sacarle esa sobrerepresentación. Y eso es lo que no hace Tezanos. Josué. Pues si el CIS sigue por esta vía, el PSOE campeón de la Champions y seguramente campeón de alguna otra competición. Y deberían convocar elecciones ya, pero inmediatas, ¿no? Anticipadas. Yo creo que ante esto, si el CIS fuera verdad, pues Sánchez ya estaría convocando elecciones y qué casualidad que no lo hace. Bueno, vamos con cosas... Contratan otras empresas demoscópicas, ya te lo digo yo. Sí, no van a los datos del CIS. Sí, está claro. Vamos a ir con temas más serios, porque hay que decirlo así. Quiero que me hagáis un análisis sobre... Bueno, este choque entre PP y Vox, casi nada más firmar en Extremadura. Yo no sé quién no ha entendido las partes polémicas del pacto, que es la priorización de los nacionales en la prestación de servicios, el acceso a la vivienda, o que algunas ONGs que acojan inmigrantes o que apoyen a inmigrantes irregulares, como puede ser la de la Iglesia, Cáritas, se le retiren las subvenciones. Josué, ¿cómo lo ves? Bueno, me llama la atención una izquierda que siempre ha criticado ciertos privilegios de la Iglesia, que ahora se lleve las manos a la cabeza porque se puedan retirar ciertas subvenciones a una entidad de la Iglesia. ¿A ti te parece bien que se retire a Cáritas, por ejemplo, ciertas ayudas? A mí me parece que Cáritas nunca va a desaparecer, que la labor de Cáritas... No, yo no digo que desaparezca, por supuesto. No, que la labor de Cáritas está ahí. Pero que se le retiren las subvenciones por... Yo creo que a nivel general el tema de las subvenciones los tenemos que hacer mirar. O sea, creo que son necesarias, evidentemente, pero que a nivel general tenemos que hacer un estudio de quién se merece realmente ayudas y quién lo está pasando realmente mal en España. Y a la hora de darnos cuenta y fijarnos de quién tiene esas necesidades, priorizar lo nacional, me parece que si lo dice un danés, todo el mundo aplaude. Si dice, los primeros los daneses en Dinamarca, un italiano, los primeros los italianos en Italia. Tú sabes que eso en términos constitucionales no existe. La ley de extranjería lo impide. O sea, sería, no sé si ilegal. Claro. Esto hay que verlo y ver la letra pequeña de lo que significa priorizar lo nacional, es decir, los que somos españoles de los que vienen de fuera, aunque... Entiendo que no sean irregulares. Es que yo todavía tengo muchas dudas sobre lo que quieren decir. El positivismo que nos entra con estas cuestiones me llama la atención. Y vamos a lo legal y vamos a la legalidad. Siempre hay que ir a lo legal. Una legalidad que no da prioridad precisamente a las personas que peor lo están pasando, pues a esa viuda, a ese huérfano, a esa persona que ha contribuido, esa persona mayor que nos está viendo y que ha contribuido toda su vida a este sistema del bienestar que tenemos y a esos derechos públicos, como es la vivienda, como es la sanidad, como es la educación. Creo que darle prioridad frente a esas listas que se leen con apellidos que, pues evidentemente, que ni son de Palencia, ni son de Cáceres, ni son de Huesca. Pues creo que realmente... ¿No te parece que lo que estás diciendo es un discurso racista? Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Dar prioridad a alguien que es de tu país es amar precisamente lo que tienes y no odiar lo que está fuera. Creo que cualquier persona en su casa lo hace, es decir, le da prioridad a los que están en su casa y realmente creo que caer en la etiqueta, en el brochazo gordo, nos hace perder la perspectiva. Mira, yo no tengo ni idea de si a nivel legal se va a impugnar o no, no soy jurista, lo que sí que sé es completamente inhumano, insisto, porque carece de humanidad. Antes le has dado yo te he escuchado. Peinado. Perdona, Josué, todas las barbaridades que has dicho te las he escuchado. Entonces, déjame decirlas a mí. Entonces, insisto, me parece, primero, no quiero entrar en cuestiones personales, es más, no sé lo que tú eres a nivel personal, ni quiero entrar. Pero me parece, y voy a hablar en general, no de ti, me parece increíble que haya cristianos, es decir, de estos que van a misa, en fin, que compren un discurso completamente que va en contra de la doctrina de la Iglesia. O sea, que está saliendo a la Iglesia a decir que, por supuesto, que la base del cristianismo es acoger a todo el mundo, da igual de la raza, del color, y si es grande, pequeño, mediano. Es increíble, insisto, ver dando lecciones, digamos, contra la inmigración y contra la regularización a personas que son cristianas. Me parece increíble, es decir, ya es lo nunca visto, ¿no? Pero insisto, y no hablo de ti, hablo en cuestiones generales, ¿no? La base del cristianismo dicho lo cual, que no voy a entrar en cuestiones teológicas, es indiscutible. Yo te digo, como periodista, lo que está diciendo la Iglesia. Lo que está haciendo la Iglesia y lo que están diciendo estoy dando carnés. Estoy diciendo que Vox está yendo en contra de la Iglesia por una cuestión que es puramente humana.
Insisto, las 500.000 regulaciones ¿Tú crees que, no son de que fuera, los chavales son de mi personas que ya generación, estaban trabajando aquí en España? la gente Son de nuestra personas que están generación viviendo no tenga aquí en vivienda, España? es cristiano? Evidente, insisto. Y luego, el tema de los irregulares. Es que no se permite ya a nivel legal en estos momentos que una persona entre de forma irregular en España. No se permite ya. No se permite, salvo que sea un menor, evidentemente, que entonces en ese caso, como es lógico y como entra, digamos, en el marco de los derechos humanos, ya no en el marco legal, en el marco de los derechos humanos, pues evidentemente va por otra parte. Pero es que estamos diciendo cosas que ya la ley no contempla, es decir, como que aquí pueda venir cualquier persona sin saber quién es y que se pueda... No lo permite la ley, salvo, insisto, que sea un menor, evidentemente, que tiene una protección especial, como es lógico y como debe de ser. Pero insisto, al margen de todo eso estamos hablando de una cuestión puramente humana. ¿Por qué nos creemos los españoles? Mira, yo no me creo, yo como español, no me creo que sea superior a un marroquí. ¿Pero qué no me lo demagogia es creo. esa? No me creo que yo esa? como español sea superior a un latinoamericano. No me lo creo. Y termino. La mayoría de los 500.000 inmigrantes que se va a regularizar no son marroquíes, insisto, no son marroquíes, son latinoamericanos, son americanos. Esa es la realidad y esos son los datos, insisto. Y el no ser racista significa decir que un español no es superior a un marroquí, un español no es superior a un latinoamericano. Aquí no vamos a quién es superior y a quién no. Aquí es... Sí, vais a no, eso. no. Sí, por tranquilízate y déjame hablar Tranquilo. ahora. Vamos a quién ha contribuido a la realidad y al sistema que tenemos, a la nación que tenemos. Y eso no me hace superior a nadie. Simplemente que un marroquí, un latinoamericano, hispanoamericano, mejor dicho, no ha contribuido a tener derecho a una vivienda, no ha contribuido a nuestra sanidad, no ha contribuido a nuestra educación y, por lo tanto, un español, porque así se ordena el Estado-Nación desde que se inventa, o sea, así es como funciona, puede tener acceso y puede llegar a poder, pues eso, yo creo que es muy cristiano el darle vivienda a alguien que no tiene. Yo creo que es muy cristiano el que alguien pueda ir al médico cuando no tiene que esperar una lista de espera enorme que no tiene por qué esperarla. Yo creo que otros países como Australia, países como Suiza, que tienen una reglamentación en inmigración muy dura, no fallan más o menos al cristianismo. No hagamos demagogia, no pongamos palabras de Jesucristo o de la Iglesia cuando siempre nunca os ha interesado la Iglesia. Vos en contra de la Iglesia. ¿Tú qué sabes lo que me ha ido en contra o no? ¿Pero por qué hablas de cuestiones personales? Que no te admito que hables de cuestiones personales. Que tú no tienes ni puñetera idea de lo que yo he hecho en vida privada. Esa es la realidad. Pero tranquilízate. Hombre, es que es verdad, es que es increíble. Siempre a cuestiones tengo una pregunta muy concreta. Ante un inmigrante regular que cotiza, que aporta, que tiene arraigo, que tiene vinculación al territorio, que hoy decía también el Partido Popular, y un español como yo, ante una prestación social, ante una ayuda a la vivienda, ¿tú seguirías insistiendo en que se lo tiene que dar antes al español de toda la vida que a esa persona que llevará su tiempo allí trabajando? Cambiemos español y se puede por considerar un danés en Dinamarca y es correcto. Cambiemos por un italiano en Italia y es correcto. En España, no sé qué nos pasa, somos ese país que pitamos nuestro himno en la final de la Copa del Rey, pues nos llevamos las manos a la cabeza por algo que creo que es de cajón de madera de pino, y es que un español, que sus padres, que sus abuelos, que de generaciones ha contribuido a construir lo que hoy conocemos como España, tiene evidentemente una prioridad frente al que viene de fuera y al que evidentemente con los años, si se gana esa posibilidad, pues lo podrá tener, pero siempre prioridad española, evidentemente. Las ayudas, lamentablemente aquella persona que necesita que se le dé una ayuda, lo que se tiene que, la idea es que se dé esa ayuda a quien más lo necesite, independientemente de si ha nacido en Burgos, en Soria o si está en Salamanca, pero nació en Honduras, ¿vale? Esta es la idea general. Con respecto a gente que está... Eso es lo que dice, Feijóo decía estos días del arraigo. Claro, yo todavía es que tampoco... una persona, que es lo que iba a decir ahora, una persona que viene a buscar una oportunidad, que está trabajando y está cotizando, ojo, con esta regularización mucha gente que está trabajando y no está cotizando, empezará a cotizar, pues tendrá derecho a las mismas prestaciones, probablemente algunas tienes que tener más años, etcétera, pero tendrá derecho a muchas prestaciones, del mismo modo que las tiene un español. Ojo, que puede haber también españoles que no trabajan, y que no cotizan, y que llevan años cobrando una ayuda y nadie va y les dice, que yo sepa, tú no, porque no has cotizado. Para eso están las pensiones no contributivas y se las damos a los que no han contribuido. Y después has preguntado la subvención a Cáritas. Me parece horrible que simplemente se plantee quitarle la subvención a Cáritas porque
yo he viajado bastante en países donde ha habido desgracias, tal y cual, y siempre encuentras a alguien de Cáritas ayudando. Cuando no encuentras a otros, que aquí el reino este de las ONGs, de todo el mundo se apunta, pues siempre Cáritas ¿Lo dices por está. Cruz Roja quizá o no? No. Vale. No, pero lo digo por muchas ONGs cuyo nombre ya soy incapaz de retener porque hay tantísimas, pero Cáritas siempre está y siempre está La labor ayudando. social que hacen es encomiable destacar. A mí me parece que esa labor, ojo, que tendría que ser, que es una labor que suple a la labor que tendría que hacer el Estado. Donde no llega el Estado, llega Cáritas. Así que, por favor, que no le quiten la subvención a Cáritas. Bueno, esto es lo que aparece en el pacto de Extremadura entre PP y Vox. Escuchábamos antes a dirigentes de estos dos partidos, que la siguiente parada es Aragón y después vendría Castilla y León. Yo no sé si consideráis que este acuerdo firmado entre Guardiola y el partido de Santiago Abascal es el preámbulo de lo que va a ocurrir también en Aragón y también en nuestra comunidad. Hoy decía Vox, Castilla y León, que también, lo tengo por aquí apuntado, está seguro que la prioridad nacional también se incluirá en ese pacto. ¿Esto va a ser un corta y pega o se van a tener en cuenta, como decía el secretario autonómico del PP, en nuestra comunidad las peculiaridades de cada territorio? Bueno, Vox no está por las peculiaridades de cada territorio, es decir, los pactos se van desde nacional, las listas desde nacional y todo desde nacional, es decir, no hay partido más vertical, digamos, que Vox en estos momentos en España, ¿no? Ojalá ver al Partido Socialista apoyando, también digo, al Partido Popular, donde ha ganado, en estos territorios donde ha ganado, para que no entre la ultraderecha. Si estoy de acuerdo con el discurso de hay que parar y frenar a la ultraderecha. Una quimera ya. Es una quimera, pero ojalá, yo creo que eso está en la mayoría de los españoles. Oye, y al Partido Socialista, que cree que no está en su estrategia ahora mismo apoyar al Partido Popular, hombre, pues quizás llevar a acciones esto que propugna de vamos a parar a la ultraderecha, sí que le reporta votos al Partido Popular, al Partido Socialista, digo. Es decir, porque al final estamos todos con parar a la ultraderecha, me refiero al gobierno, me refiero al PSOE, pero aquí a nivel de acciones nada. Porque la forma de parar la entrada de la ultraderecha es apoyando al PP. Dos discursos en el PP en estos últimos días. Casi contrapuestos. El de Ayuso diciendo todo esto es ilegal, etcétera, y el resto que hablan de la estabilidad, que sobre todo vamos a gobernar, porque esto luego, eso lo he escuchado en algún periódico, lo he visto en algún periódico, dicen que luego esto es imposible de ejecutar lo de la prioridad nacional. Entonces, dejar que lo pongan para que luego no pase nada. Ya, lo que pasa es que yo niego la mayor. Vamos a ver, la etiqueta de ultraderecha pues es una etiqueta que le conviene a ciertos periodistas o a ciertos políticos establecer. Pero hablaba antes la portavoz del PSOE, es que no se aclara el PP y Vox. Bueno, el Partido Socialista con Bildu se aclara claramente y no hay etiquetas, no se le pone etiquetas a ese pacto. Se habla de pacto con Bildu como si fueran hermanitas de la caridad, como si fuera un partido, pues eso, con un barniz democrático maravilloso que llega a acuerdos y con el que se le puede entregar la alcaldía de Pamplona, la autonomía navarra, foralidades dentro del País Vasco, y aquí todo es jauja y todos nos sonreímos. Yo creo que el pacto es natural, creo que es el mandato de las urnas, creo que en 2019, en 2018 nos parecía maravilloso que el PSOE pactara con Podemos, pero ahora nos llevamos las manos a la cabeza por personas que ya han estado gobernando, que es verdad que se rompió el gobierno por el reparto de los menas, pero la realidad es que ni un homosexual ha perdido un solo derecho, ni en Castilla y León, ni en Comunidad Valenciana, ni en Extremadura, donde ha estado gobernando esa supuesta ultraderecha, ni una persona, mujer feminista, ha perdido ni un solo derecho, nadie de la cultura, salvo algún pueblo en el que ha habido algún problema, ha perdido ni un solo derecho para llevar a cabo su trabajo. ¿Y por qué crees, Josué, que las prioridades, lo vimos en la legislatura pasada, eran sobre todo violencia de género, eran las leyes LGTBI, la ley de memoria democrática, latido fetal, el aborto? Esto ha quedado en un segundo plano y ahora todo es inmigración, inmigración, inmigración. Bueno, es un foco. ¿Es una estrategia electoral? Es una estrategia evidentemente de Vox, pero es que es verdad que el CIS, al que antes hacíamos referencia, coloca la inmigración como la segunda preocupación de los españoles. O sea, es un problema real, ya no nos podemos tapar los ojos. En Cataluña va a quedar segunda o tercera una formación que simplemente habla de inmigración, como es Alianza Catalana. Entonces, preguntemos... En absoluto. Alianza Catalana y de independencia. Bueno, la independencia es un tema que va en segundo o tercer plano comparado con la inmigración. Ya, pero Alianza Catalana no habla solo de eso. En primer lugar habla de independencia, porque si les escuchas, y yo les escucho mucho, porque soy de allí, si les escuchas, todos los problemas se resuelven ¿cómo? Pues haciendo a Cataluña independiente, una nación independiente, y dices, ese fenómeno, pues gracias por la solución. Ese fenómeno sin la inmigración no se entiende, no se entendería el auge de Alianza Catalana, no se entendería que a Vox
en las encuestas, aunque es verdad que tiene cierto frenazo ahora, pero que le está yendo muy bien sin el fenómeno de la inmigración. Por lo tanto, yo creo que la gente que va a ¿Y por qué votar... crees que no se adaptan al territorio? Es decir, el problema que pueda tener de inmigración Cataluña o Madrid o algunas partes de Andalucía no tiene absolutamente nada que ver con Extremadura o Castilla y León, por ejemplo. Bueno, pero es verdad que la gente que se apellida González y Fernández se indigna cuando en esas listas a las que antes hacíamos referencia ven otros tipos de apellidos y ven apellidos que no corresponden a la Yo me apellido español. González de tercero y no me indigno, ¿eh? O sea... Bueno, yo me apellido Gómez y me puedo llegar a indignar. O sea, Carmen es Gómez. Y entonces que se indignen por apellidos que os la hagan ver. O sea, el problema no es del apellido de la persona, sino es de la persona que se indigna, ¿no? Por ver esos apellidos. Yo creo que es evidente. Vamos a ver, es si una tiene un problema realidad... la persona que se indigna. No, bueno. Dicho pero lo no cual. hay que insultar tampoco a las personas que se No, indignan digo que tiene un problema. No tiene ningún problema. Sí, A lo sí, mejor no los que estoy tenéis insultando, problemas he dicho que son los tiene que os un problema. tapáis los ojos y no veis la realidad. No, pero mira, es que Josué, con esto digo lo personal, insisto, te salen malas cosas. Me decías antes lo de ultraderecha, algunos periodistas, mira, yo soy politólogo y se estudia el espectro ideológico, entonces yo digo que hay extrema derecha y también extrema izquierda. Muy bien, es decir, pues no tengo problema en decir que existe una cosa que se llama extrema izquierda y lo que está en el otro extremo es extrema derecha. Entonces no empieces a dar lecciones porque conmigo te va a salir mal. Josué, te lo digo en serio, te va a salir mal, estás acostumbrado a dar lecciones, conmigo te va a salir mal, insisto. Dicho lo cual, insisto, yo creo que esto se va a replicar en el resto de comunidades. Y luego el pacto natural no es. Es decir, el pacto natural toda la vida, hasta que irrumpieron estos partidos de extrema derecha y de extrema izquierda, Podemos y Vox, era repartirse el poder, digamos, el PP. O sea, que no se va a ejecutar. Esos son los pactos naturales. No se va a ejecutar. Son los pactos naturales. ¿Crees que no se va a ejecutar? Hombre, que es una gran farsa del PP a Vox. Hombre, y aparte es que a nivel legal, en algunas cuestiones, o sea, nos va a meter el PP a ejecutar esto y, desde luego, en fin, que es una farsa para Vox. Bueno, ha sido engañado Vox. Vamos a relajarnos un poquito, ¿eh? Nada, 5 minutos escasísimos de publicidad y luego volvemos. Seguimos en cuestión de prioridades. Después del baño de multitudes de este fin de semana de la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Puerta del Sol de Madrid, hoy sigue su periplo por España y ha hecho parada en el Senado, donde el PP tiene la mayoría. Horas antes, el ministro de Asuntos Exteriores cargaba contra ella por rechazar un encuentro con Pedro Sánchez, pese a haberle pedido, ha desvelado el ministro, refugio en la Embajada de Caracas. Laura, el gobierno está muy molesto con la también Premio Nobel de la Paz. Sí, eso se ha notado en las declaraciones de Álvarez, que esta mañana en la radio recordaba que el gobierno no tenía ningún problema en reunirse con ella, pero, y aquí llega la crítica, el ministro de Exteriores dice que Corina ha preferido reunirse solo con su espectro ideológico, que lo define como la extrema derecha. Ella ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse solo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española, en vez de como una representante pues, de lo que ella entiendo que se quiere presentar, que es del pueblo venezolano. Ante estas palabras, Corina ha respondido en la que es una clara muestra de la poca sintonía existente entre la líder opositora con el gobierno de Pedro Sánchez. Escuchen. Al final yo creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no. Y el presidente del Partido Popular, partido que estos días ha arropado a Corina en su visita a España, hoy ha salido en su defensa. Era una reunión con el presidente del gobierno que ha compadreado, que sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro, no tiene ningún sentido. España ha pedido que se levante la suspensión de las sanciones de la Unión Europea al gobierno de la señora Delcy Rodríguez. Eso es incompatible con la democracia. La señora Corina ha sido coherente con lo que ha dicho, coherente con lo que hace y coherente con lo que ha sufrido. Y quien también le ha respaldado es un socialista, el expresidente del gobierno, Felipe González, que hoy, durante un acto, ha pedido más seguridad en Venezuela para que Corina pueda regresar. La violencia solo está de una parte. Lo demás es un pueblo desarmado que sufre la violencia canalla de un régimen dictatorial. La violencia no es de dos partes, es de una sola parte. Por tanto, yo deseo que María Corina vuelva.
Bueno, era curioso ver hoy la imagen en el desayuno del nuevo Foro de Economía de Corina Machado, flanqueada por Alberto Núñez Feijóo y Felipe González. Esther, ¿debió Corina Machado mantener un encuentro institucional con Pedro Sánchez? España es, digamos, la diáspora, ¿no?, venezolana, y 700.000 compatriotas de ella en nuestro país. ¿Qué opinas? A ver, si hubiera venido a un viaje institucional, se hubiera tenido que reunir con alguien del gobierno, yo no digo con Pedro Sánchez y tal, sencillamente pues por cortesía, ¿no?, y por un mínimo de institucionalidad. Pero ella ha venido a hacer, digamos, su pre-campaña, me parece a mí. Entonces, ella pide elecciones anticipadas. Yo estoy de acuerdo que hay que celebrar elecciones libres en Venezuela, porque Venezuela no... Ella ha pedido elecciones también en España, ¿eh? Bueno, sí, pero claro, ella viene a hacer su campaña política, y dentro de su campaña política está pues el no verse, ojo, con el gobierno de España, que es el gobierno del mismo partido de Zapatero, asesor de Maduro, etcétera, etcétera. Yo entiendo que esas reuniones pues le pueden, vamos, le sale urticaria, pero si quiere ser una líder... Bueno, hay exiliados venezolanos que gracias al gobierno están aquí. Edmundo González, por ejemplo. Hay que recordarle que Edmundo González está aquí gracias al gobierno de España, que Leopoldo López está aquí también, que Antonio Ledesma está aquí en España, y que todos se han refugiado en España con este gobierno o con otro, pero con este están aquí. Y que se han hecho gestiones, y independientemente del papel que haya hecho Zapatero o no, pero están aquí en España y con este gobierno. Entonces, el que fue su candidato, Edmundo González, vino porque se hizo gestiones con este gobierno en la Embajada de España. Y Zapatero también que ayudó en ese sentido, también es cierto, hay que reconocerlo. Es decir, que se has hecho, estoy de acuerdo de Maduro, pero efectivamente Zapatero ayudó en la gestión para que en fin, Edmundo González está aquí en España. Dicho, bueno, yo no soy juez, evidentemente soy periodista, y yo constato hechos, informaciones, y yo no tengo esa información de que sea un corrupto Zapatero. No tengo esa constancia porque, insisto, no soy juez. Pero voy a lo que voy a María Corina Machado, ¿no? En fin, yo lo lamento, lo que está haciendo, es decir, desde que intentó entregar el Nobel de la Paz a Trump, está en una deriva, María Corina Machado, increíble. Y lo lamento porque soy el primero que, insisto, al margen de cuestiones ideológicas, creo que la labor que está haciendo en Venezuela de buscar la libertad en un país que evidentemente no es una democracia, sino que es un régimen autoritario, me refiero a Venezuela, me refiero considero a un dictador, a Nicolás Maduro, y no es que lo considere, es que es un hecho objetivo, digamos, que no es un país libre, no es un país que tenga democracia. Eso es evidente. Por lo tanto, al margen de cuestiones ideológicas, que insisto, María Corina Machado es una persona muy de derechas, las cosas como son, es una persona muy de derechas, pero al margen de esas cuestiones ideológicas, creo que la labor muy de derechas, pues en fin, en el espectro ideológico similable aquí a Ayuso en España, que no es el PP tan siquiera más moderado, es el PP duro, tampoco la marco dentro de Vox, es decir, dicen Podemos fascistas, no creo que sea, en fin, una fascista ni mucho menos, pero desde luego es una persona muy de derechas, insisto. Me parece encomiable la labor de libertad que está haciendo en Venezuela, pero la ha perdido todo lo demás. Es decir, la descortesía que ha tenido con el gobierno de España, que, insisto, Edmundo González, Leopoldo López están aquí en España gracias al gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Entonces, es una descortesía tan absoluta, y luego son cuestiones, en fin, tan sectarizadas y tan ideológicas, que lo lamento, porque la figura que tenía María Corina Machado, insisto, pese a discrepancias ideológicas que se puede tener con ella, la tenía por los altares. Lo digo así claro a María Corina Machado. En estos momentos la tengo como una sectaria. Esa es la realidad. Pero creo que eres injusto, Hugo. Creo que todo lo que ha hecho María Corina Machado y lo reconozco. Venezuela, esto es anecdótico respecto a la labor y a lo que ha... Lo del Nobel de Trump. Bueno, sí, pues y a lo mejor es a Trump al que tenía que reprocharle cosas ahora. Josué. Yo la realidad es que si un país me acoge y el gobierno de ese país ha autorizado, ha sabido, ha tratado de que Delcy Rodríguez esté pisando suelo español, sacar negocios con Ábalos, con Aldama, yo a ese gobierno no le doy la mano. Yo con ese gobierno no me reúno. O sea, entiendo perfectamente que María Corina tenga
pues eso, no sé, las pocas ganas, vamos a dejarlo así, de querer reunirse con un gobierno que ha estado negociando directamente con el gobierno de Venezuela, con aquel que la quiere quitar de en medio, la quiere encarcelar y quiere acabar con su vida. Pero también con ella su refugio en la Embajada de España en Caracas. Es decir, que es que hay una... Bueno, el Partido Socialista y es de bien nacido ser agradecido. ha jugado a dos bandas, pero la realidad es que el personaje de Zapatero no lo podemos quitar de esta ecuación ni despejar de esta ecuación y evidentemente ha hecho una labor que a los ojos de María Corina y a los venezolanos que nos pueden estar viendo, creo que ha sido nefasta absolutamente y creo que ha sido de traición con respecto a la gente que ha tenido que salir de ahí. Yo creo que el mensaje de volvamos a casa, de tenemos derecho a esos 8 millones de personas que han tenido que salir exiliadas, el mayor exilio de la historia, pues creo que tienen el derecho de volver a su tierra, de votar libremente y de elegir un camino para Venezuela que no es el que le ha estado marcando un régimen concreto durante tantos años. Entonces yo, con aquellos que han negociado con ese régimen, yo no tengo por qué darle la mano, y sí con aquellos que me han estado representando, amparando. Hombre, decía Feijóo, ¿ha ganado las elecciones? No, ha sido Edmundo González quien las ha ganado, pero sí que es verdad que me puedo sentir más cómodo con PP y Vox por la labor que hacen, por el discurso que tienen, que con el Partido Socialista. Yo a María Corina Machado la entiendo perfectamente. A mí lo que me parece increíble es decir que un gobierno no puede hablar y no negociar, sino hablar, mantener relaciones con una dictadura. Pues claro que sí. En un país, en el mundo hay más de 190 países. Pero traer maletas, en el que más de 100, eso fue todo, está más que archi explicado, más que archi conocido. Es decir, fue Ábalos, en ese momento ministro. Por eso digo que el caso Koldo, y lo dije antes, lo puedo repetir ahora. Por supuesto, el ministro, y dije que el caso Koldo, una trama de corrupción que entró dentro del gobierno, me parece gravísimo. Lo puedo decir más alto, insisto, pero el gobierno, la trama de corrupción se está enmarcando ahora mismo, como es evidente, en Ábalos. Y quien trajo a Delcy Rodríguez fue Ábalos, en comparación evidentemente con Aldama. Eso es lo que está publicado. Bueno, por supuesto, horas antes, que iba a venir, entonces, ¿qué iba a hacer? Pues si quieres, oye, manda al ejército español un caza, derriba el caza en el que iba Delcy Rodríguez y, en fin, cometemos un magnicidio. Podía haber actuado de otra manera. Es que hay cosas verdaderamente increíbles. Podía haber actuado de otra manera. Insisto, creo que España tiene que mantener relaciones incluso con dictaduras como lo es Venezuela, un país que desde luego no hay democracia, y tiene que mantener relaciones porque estamos en un mundo globalizado, por desgracia, y hay que mantener relaciones máxime con un pueblo como es el venezolano, en fin, que está totalmente hermanado con España. Y hablar de retenidos. Y claro que hay que mantener relaciones. En lugar de presos políticos, hablar de retenidos. Y que también con China, evidentemente, pues es lo que hay, es la vida. Hay que hablar de retenidos, hay que hablar de presos políticos en el helicoide. Pero claro que... en la prisión donde muchas personas han pasado torturas. Pero que estoy diciendo que no es una democracia Venezuela, que claro que hay presos políticos, por supuesto que sí, claro que sí. Retenidos. Entonces entiendo que María Corina, un gobierno que llama a mis compatriotas que están sufriendo pues ese tipo de torturas, les llame retenidos. Por cierto, el rey de España también ha hablado de retenidos, que me parece una auténtica vergüenza. Es que retenidos es peor que detenidos. No. Digo, es que detenidos significa que es una cuestión legal, que están detenidos por algo. Retenidos significa precisamente... No, retenidos significa precisamente que no están detenidos. Eso significa que está de forma ilegal. En el helicoide, donde Monedero dice que había un cuarto de baño y que tenían todas las comodidades del mundo, pues no es así. Ha habido denuncias. Monedero está en el gobierno. No, pero bueno, socios del gobierno y gente afín. La extrema izquierda, como te decía antes, por mucho que intentes dar lecciones, también reconozco que hay una cosa que se llama extrema izquierda en España que tergiversa la realidad. Sí, hombre. Te estoy intentando explicar por qué María Corina no ha querido darse la mano con Sánchez. Yo lo entiendo absolutamente. Pues yo no lo entiendo. Con el amigo de Aldama, con el amigo de toda esa trama que intentó sacar rédito y bajo una trama con hidrocarburos sacar rédito económico de una dictadura como la que bien has definido, pues evidentemente yo no me quiero sentar y prefiero sentarme con aquellos que lo están denunciando. Es tan sencillo como eso. Mal asunto si quieres ser presidenta de Venezuela, María Corina Machado, ¿eh? Es decir, si luego efectivamente la desinhabilitan, porque en todo caso el presidente tendría que ser Edmundo González, no olvidemos. Está hospitalizado, por cierto, en Madrid. Efectivamente. Entonces, mal asunto que si quieres ser presidenta de Venezuela algún día, María Corina Machado no se quiera reunir, no quiera tejer relaciones con un país además hermanado como es España. Mal asunto. Desde luego una nefasta carta de presentación de relaciones geopolíticas. Esther, ¿crees que debería ir a Venezuela, María Corina Machado, o la seguridad no está asegurada en estos momentos como para que lo haga? Yo creo que la seguridad no está garantizada, pero que creo que la persona menos interesada ahora mismo en que María Corina Machado vaya a Venezuela se llama Donald Trump. Si hubiera querido, ella estaría allí. Quien no quiere que vaya, quien ha situado a Delcy Rodríguez y a su hermanito
en el control absoluto del país, sí, como títeres de Trump, pero a Trump lo que le interesa realmente es el petróleo de Venezuela, es la empresa PDVSA, poco más. El resto ya ha demostrado que no le interesa demasiado la libertad de los venezolanos, que puedan votar en paz, que puedan volver esos 8 millones de exiliados, etcétera, etcétera. A Trump eso no le ha interesado. Y ha colocado a Delcy Rodríguez y a su hermanito, a los dos Rodríguez allí. Entonces, yo creo que en esta coyuntura para María Corina Machado no es seguro volver, no es seguro. Pero, bueno, en fin, tendrá que decidirlo ella. Es más, Esther, estoy de acuerdo, el chavismo está ganándole tiempo al tiempo e intentando que las elecciones de medio mandato a Donald Trump le dejen noqueado, porque parece ser que en Estados Unidos está perdiendo todo el apoyo, y que alargando más esta realidad, que es la que ha impuesto Donald Trump, la administración de Trump, pues otra administración pueda entrar en Estados Unidos y el chavismo volver a rearmarse y poder quedarse, establecerse en Venezuela. Esta es la estrategia que, por ejemplo, ha denunciado el presidente Ledesma, aquel hombre que estuvo unas pocas horas presidiendo Venezuela. Si eso ocurre y vuelve el chavismo, digamos, a tener fuerza en Venezuela y al volver, digamos, a perpetrar una dictadura, porque ahora mismo, recordemos que Rodríguez ha visto Venezuela como una traidora, ¿eh? Es decir, eso es la realidad. Como una traidora que ha negociado con Estados Unidos. La llamaron Mona. Por cierto, Carlos Baute, el cantante, famoso cantante venezolano con residencia en España, ha tenido que pedir perdón porque también la llamó Mona al grito de María Corina Machado. No, Mona Delcy Rodríguez. Sí, por eso. Bueno, y lo que decía, que si eso ocurre finalmente y vuelve y no hay indicios de que sea una democracia Venezuela, en fin, pues nefasta gestión ha hecho Donald Trump, porque si entrando contra el derecho internacional, reteniendo a Nicolás Maduro, que insisto, tengo todas las peores de las percepciones de Nicolás Maduro, pero es objetivo decir que fue en contra del derecho internacional. Si con eso no se consigue que Venezuela sea una democracia, en fin, apaga y vámonos. Bueno, pues vamos a hablar de Donald Trump, lo vamos a hacer después de la publicidad, porque mañana es esa reunión importante, clave en Pakistán entre Estados Unidos e Irán para conseguir esa paz tan deseada en todo el mundo. Enseguida volvemos, 5 minutos. Las negociaciones de mañana en Pakistán entre Estados Unidos e Irán se complican tras la captura este fin de semana de un barco iraní por parte de la Armada estadounidense. La noche del martes al miércoles termina el alto el fuego y el estrecho de Hormuz sigue siendo el campo de batalla. Nuestro dibujante, hoy, Chema Nieto, se ha fijado pues en este importante este importante paso marítimo en su viñeta del día. Vean y luego lo vamos a analizar con Josué, Esther y Hugo. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. A1. Agua. B2. Agua. D3. Tocado. Yo no sabe uno si está jugando a los barcos o haciendo pasar petroleros por el estrecho de Hormuz. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, el juego de los barcos al que tantas veces hemos jugado todos. Josué, teniendo en cuenta que la actualidad cambia por minutos en estos asuntos y un tuit de Donald Trump lo echa por tierra todo lo alcanzado, ¿qué crees que va a pasar mañana en Pakistán? Yo no sé si tienes la sensación de que Trump está un poco desesperado y que es Netanyahu el que, bueno, se ve con más victoria o el que considera que está ganando esta guerra. La gran pregunta en este conflicto es quién, digamos, controla a quién, Netanyahu a Trump o Trump a Netanyahu. Creo que la voluntad de la administración Trump, dado el fracaso de la operación, porque el gobierno iraní sigue ostentando el poder allí, toda la dialéctica que se ha utilizado en torno a las libertades, como hacía referencia Esther con Venezuela, pues la vida sigue igual, como cantaba Julio Iglesias, y por lo tanto la administración Trump, un Trump que se presentó en las elecciones queriendo pacificar el mundo y que en cambio lo que ha hecho es convertir esto en un polvorín, pues creo que quieren terminar y sellar un tipo de acuerdo en el que, bueno, pues la energía nuclear se utilice para precisamente energía y no como arma, y que la situación pues se destense.
Pero, claro, si el señor Benjamín Netanyahu, el hombre que ha asesinado a 70.000 personas en Gaza, pues quiere seguir con la escalada bélica, veremos a ver hasta qué punto esto se puede alargar y, por lo tanto, las consecuencias las suframos en España. Yo espero que se llegue a un acuerdo. La voluntad de Irán es llegar a un acuerdo, la voluntad de Estados Unidos también. Veremos la voluntad de Israel. Yo no sé cómo le mirará la cara Donald Trump a las familias de los militares que mandó a morir, porque hubo muchos muertos, eso es evidente. ¿Cómo le mirará la cara a los familiares a una guerra sin sentido, yendo en contra del derecho internacional, que no se ha conseguido nada? No se ha conseguido nada, es decir, no ha habido ningún tipo de avance ni en Irán, no ha habido cambio de régimen, no ha habido absolutamente nada. Y menos ahora en el Líbano, y menos ahora en el Líbano. Insisto, contraviniendo, como es objetivo, como es evidente, el derecho internacional, metiendo al mundo en una escalada, si no bélica, verbal y de tensiones geopolíticas, como es evidente, con consecuencias económicas a nivel mundial ya, que desde luego también va a afectar, tardará un poco más, pero va a afectar mucho a Estados Unidos, como es evidente. En fin, no tiene ningún tipo de sentido lo que ha hecho Donald Trump, pero ningún tipo de sentido ni a nivel legal, ni a nivel de razonamiento, de razón, ningún tipo de sentido, ¿no? Ningún tipo de sentido, con lo cual, a partir de ahora, pues a partir de ahí yo entiendo que quiera cuanto antes terminar, ¿no?, con esta locura mundial que ha perpetrado Donald Trump, y la clara moraleja y conclusión es que Trump se ha convertido en un peligro a nivel mundial. Y con unas consecuencias económicas gravísimas, no solo para España, sino para todo el mundo, incluso para su propio país. Por supuesto. Esther. Bueno, a mí me parece que es una gran metedura de pata, pero que al final esa metedura de pata sacude a todo el mundo. Parece que no ha aprendido Donald Trump ni la administración que le rodea, pues el fracaso en Afganistán. Nos acordamos de Afganistán y lo que pasó y cómo salieron huyendo porque dijeron, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Vámonos. Bueno, pues Afganistán siguen sin derechos humanos, etcétera, etcétera, como estaban. Totalmente. O sea, o peor, porque ahora ya nadie quiere mirar para allá, porque claro, esto es las conciencias. Lo mismo va a ocurrir en Irán, por lo que parece. Espero, ojalá me equivoque, ojalá que la gente pueda vivir en libertad, pero es que no parece. Se ha metido y le ha pegado una patada al avispero y ahora dice, ¡oiga! Y echa marcha atrás. Es una cosa de verdad surrealista. En el primer mandato tenía una serie de gente, de personas que frenaban a Trump y le decían, sí, presidente, pero luego no lo hacían. Pero ahora en este segundo mandato él ha dicho, sí, hombre, con estos no voy a ninguna parte, que no cumplen lo que yo quiero hacer. Y se ha rodeado de otros que le dejan hacer libremente. Pero, claro. Pues estas son las consecuencias. Y decíais, ¿Netanyahu qué hará? Pues no lo sé, pero Netanyahu también depende de Estados Unidos. Ha conseguido embarcarlo en esta situación, pero si Estados Unidos sale, no es tan fácil que Netanyahu siga solo ante el peligro, ¿eh? Vamos, ante el peligro, es una metáfora. Yo tengo la sensación de que Netanyahu está al margen de estos acuerdos de paz, como que lo ve con cierta distancia, Sí. Como diciendo, bueno, vosotros haced lo que queráis, que yo voy a hacer también lo que me dé la gana, ¿no? Yo creo que empezaron juntos, pero sus intereses se van desviando poco a poco. Y sobre todo porque Trump tenía intereses también a nivel nacional que tampoco ha conseguido. Es decir, estaba en caída libre en apoyos a nivel nacional. Hay unas midterms, que son las elecciones, digamos, a medio mandato, en las que muy previsiblemente, en fin, pierda ya todo tipo de mayoría en el Congreso. La imagen de Trump cae enteros y tampoco consiguió esos objetivos a nivel nacional. Desde luego yo no considero que tuviera objetivos a nivel internacional. Si acaso Netanyahu, entonces le dijo, entiendo que iría por ahí, Netanyahu le convenció a Trump porque Trump también vio intereses e incentivos a nivel nacional para un poco revertir la situación de caída en apoyos que está teniendo. Y tampoco lo consiguió. Es que tampoco consiguió sus objetivos a nivel nacional en Estados Unidos. Es dantesco, no consiguió nada. Veremos mañana si hay acuerdo o no hay acuerdo. El alto el fuego que concluye precisamente mañana a las 12 de la noche. Y si no se prorroga otra vez, porque estamos ya de prórrogas y prórrogas y prórrogas, sí, que es un poco ya... Bueno, señores, gracias Josué, gracias Esther, gracias Hugo. Un placer. Habéis estado muy intensos, las nuevas generaciones del periodismo, lo cual me gusta, la intensidad del debate está bien. Ha estado a gusto. Te refieres a ellos, ¿no? Me refiero a ellos, sí. Porque yo, nueva generación ya... No, bueno, en fin, experiencia.
que eso es muy bueno, Sí, experimentada. Eternamente joven, pero nueva generación ya no cuela. ¿no? Eso es. Bueno. La juventud es una enfermedad que se cura con los años. Que se cura, ¿verdad? Ya lo verás. Vale. Bueno, aquí hacemos una mezcla de experiencia y de gente con unas ganas de hacerlo bien, como ellos dos, que en fin, a mí me fascina. También sois experimentados. Pero estoy metiendo en un lío yo con las edades que ya... Vamos a cerrar, nos vamos... cascado, es decir, la gente me echa más años siempre. Sí, hombre, la tele envejece, la tele envejece. A mí por la calle también me dicen, eres más joven por la calle. A mí la gente ni me reconoce por la calle, ¿eh? Dice, o sea, no entiende, o sea, estoy súper cascado, esa es la realidad. La tele cascada. Nos vamos mañana a las 10:30. Seguimos aquí con ustedes. Descansen y disfruten. Adiós.